Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema de la evaluación educativa para lo que es la materia de seminario de evaluación y acreditación. Mi nombre es Carlos Granados Martín del Campo y vamos a hacer una breve plática acerca de estos temas. Bueno, primero la evaluación educativa, ¿no? Lo que es un proceso de diálogo, una comprensión y una mejora, ¿no? Los conceptos básicos. ¿Qué es la evaluación? La evaluación la podemos conceptualizar como una valoración, ¿sí? Todo esto a partir de la información que nosotros obtenemos de, obviamente, los aprendizajes de los alumnos, ¿sí? De la actuación del profesorado, lo que nos toca participar, y el proceso que realizamos, que es el proceso de enseñanza, ¿sí? Tenemos que tener definido que el proceso de recogida de información y de análisis nos permite conocer hasta qué punto se está produciendo un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué problemas se están planteando durante este proceso? Y todo con la finalidad de poder corregirlos, ¿sí? Y de poder tener una mejora continua. Debemos responder a para qué, cómo y cuándo evaluar. Esos serán los argumentos que podemos generar en un principio para poder producir el proceso de lo que es la evaluación. El qué, obviamente, los objetivos, contenidos y competencias, ¿sí? Lo que son los criterios de evaluación. ¿Para qué? Obviamente para mejorar el proceso y también todo el camino del aprendizaje del alumnado. ¿Cómo? A través de procedimientos e instrumentos de evaluación, ¿sí? Tareas, actividades, algunas metodologías, algunos instrumentos que vamos a ir creando inclusive. ¿Cuándo? Antes, durante y después del proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea que engloba todos los tiempos y en todos los momentos de lo que es el proceso completo. Los tipos o clases de evaluación, por ejemplo, están los tipos de evaluación por su finalidad o función, los cuales son de una manera diagnóstica, formativa, sumativa, por su extensión, de una manera global o parcial, ¿sí? Un poco individualizada, por los agentes evaluadores, interna, autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, y aparte una evaluación externa. Y por su momento en el cual se hace su aplicación, inicial, procesual o final, ¿sí? La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información, pero no nada más es del alumnado o de los profesores, ¿no? Sino de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso sistemático de recogida de datos, ¿sí? No podemos aterrizarlo en un solo tipo de evaluación. Y permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación, no de un tema en particular. Y obviamente estos juicios a su vez se utilizan para lo que es una toma de decisiones, lo que son las consecuencias con objetos de mejora en cada una de las actividades educativas que fueron valoradas. La evaluación educativa antes, ¿sí? Evaluación inicial o predictiva. Esto es para adecuar la planificación del profesor a las necesidades y dificultades del alumnado. Esto, y nos ha tocado ver que dependiendo el entorno y lo que son las características especiales de cada grupo, de cada alumnado, nosotros debemos de tomar ciertas estrategias muy diferentes para hacer una evaluación inicial, ¿sí? Una evaluación de diagnóstico, para que el alumnado tome conciencia de su punto de partida, o sea, desde dónde vamos a empezar a enfocarnos, o cuál es nuestro punto de partida, nuestro punto de inicio, para tener una evaluación educativa integral durante todo el proceso de aprendizaje. Durante la enseñanza, bueno, es una evaluación del proceso o una evaluación formativa. Se centra en comprender el funcionamiento cognitivo del alumnado frente a las tareas que se le proponen. En base a eso, pues obviamente vamos a ir nosotros retomando la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje con diferentes metodologías, diferentes herramientas, ¿sí? Para adaptar el proceso didáctico a los progresos y problemas del aprendizaje del alumnado. Esto también muy de la mano con los diferentes canales de aprendizaje.
¿sí? Si es visual, auditivo, kinestésico, y más bien en qué porcentaje o en qué importancia de cada uno de estos canales de aprendizaje estamos nosotros valorando a los alumnos para poder, en base a eso, formar lo que es nuestra estrategia, ¿sí? Regulación interactiva, regulación retroactiva, regulación proactiva. Y después de la enseñanza, lo que es la evaluación final o sumativa. ¿Para qué? Pues para establecer balances fiables de los resultados obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ojo, aquí debe ser todo de manera objetiva, ¿sí? No a conveniencia de docentes, como muchas veces se puede llegar a prestar a hacer, o institucionales con fines objetivos institucionales, o con objetivos de crecer lo que es el, el plantel en cuanto a alumnos, etcétera, ¿no? Hacer una evaluación lo más objetiva posible. También para comprobar si el alumnado ha adquirido los comportamientos terminales previstos y tienen los prerequisitos necesarios para posteriores materias. Sí, esto hay veces que se debe enfocar cuando son materias seriadas, que al no concluir a satisfacción alguna de las materias, alguna de las currículas, se ha afectado, ¿no? El continuar con lo que son los aprendizajes que nuestra materia es prerequisito para alguna otra situación. Competencias básicas, sí, se reflejan en los objetivos generales o competencias de las materias. Se evalúan a través de los criterios de evaluación, o sea, bien establecidos los criterios de evaluación, y también son observables mediante los indicadores de evaluación. Entonces, es básico tener objetivos generales, criterios de evaluación e indicadores de evaluación. Criterios de evaluación, bueno, sus funciones son de manera formativa, homogenizadora y orientadora. Características de los criterios de evaluación. Relacionan objetivos con contenidos y competencias, ¿sí? Marcan indicadores, niveles mínimos, aprendizajes básicos y equilibrados. Y aparte, nos ayudan a tomar decisiones sobre la calificación, la promoción, titulación, etcétera. ¿Sí? Esto es, de una manera general, lo que son los criterios de evaluación. Instrumentos de evaluación. Primero está la observación directa de clase, ¿no? Listas de control y lo que a lo mejor podemos comentarlo como una evaluación continua de observación sobre el comportamiento y contexto de los alumnos durante la clase. Dos, participación en clase. Va muy de la mano con la primera, ¿no? Lo que es el desarrollo normal de los alumnos muchas veces desemboca en la participación en clase, que sean más proactivos en sus participaciones. Cuaderno del alumnado, si es que se requiere llevar una carpeta, portafolio, un portafolio de evidencias, ¿sí? Eso también puede ser instrumento de evaluación. También realización de informes, ¿sí? Presentación de trabajos, pruebas escritas, exámenes, y todos estos pueden ser instrumentos de evaluación. Instrumentos y criterios de evaluación, resumiendo, proceso continuo, inicial, formativo y sumativo, ¿sí? Actividades de inicio, durante el desarrollo y información de consecución de objetivos. Y, por ejemplo, instrumentos de evaluación, observación sistemática, diario de clases, cuaderno del alumno, cuaderno de campo, resúmenes e informes, debates y compuestas en común, diálogos, exposiciones, cuestionarios, pruebas objetivas, exámenes, exposiciones, ¿sí? Foros de debate presenciales en aula. Instrumentos de evaluación, por ejemplo, están para el proceso y para el aprendizaje. Para el proceso, contratos didácticos, cuestionarios psicoevaluaciones, cuestionarios de autoevaluación, bases de orientación y observación de la clase. El que suena mucho más sencillo es el de observación de la clase, pero ese es el que requiere que seamos más puntuales, ¿sí? Y dejar un poquito de lado la afinidad entre alumno y docente para poder ser lo más objetivos posibles para tener una evaluación continua, ¿no? Del alumno. Eso para el proceso. Y para el aprendizaje, pues están cuestionarios o test, producciones del alumnado, o sea, lo que son las tareas, trabajos prácticos, mapas conceptuales, mapas mentales, todo tipo de material que podemos dejarles de tarea para que se genere eh, de una manera individualizada.
pruebas escritas y orales, observación de la clase, plantillas de observación, un portafolio de evidencias, sí, que puede ser el resumen de todos los instrumentos anteriores. Aquí podemos ver la parte individual de los 4 grados, sí, por ejemplo, viene ahí los tipos de tareas y actividades para evaluar auténticas de competencias. Viene, en este diagrama podemos observar que viene una parte individual y una parte social. En los otros cuadrantes está auténtico o académico, lo que es el realismo y artificialidad, lo que se ve en el aula o casos prácticos. Y vienen los diferentes, si es disciplinar o interdisciplinar. Y al juntar esos 4 cuadrantes podemos ver que, por ejemplo, en el individual auténtico está el portafolio, simulaciones y proyectos. En el disciplinar individual académico están pruebas tradicionales, formulación de cuestionarios, dossier de apuntes. En el tercero, por ejemplo, que es interdisciplinar, auténtico y social, están incidentes críticos, estudios de casos, aprendizajes cooperativos, webquest. Y en el cuadrante de social académico encontramos auto y coevaluación, resolución de problemas, rúbrica, escribir para aprender, varias técnicas que nosotros podemos llegar a utilizar. Y por último vamos a platicar lo que son las rúbricas de evaluación. Sí, ¿qué es una rúbrica de evaluación? Pues básicamente es una matriz de evaluación o rúbrica eh, donde nosotros tenemos doble entrada. Se describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo o competencia en general de complejidad alta. Son una guía de puntuación usadas en la evaluación de trabajos del alumnado que describen las características específicas de un producto. Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada alumno y es una herramienta que permite al alumno conocer lo que se espera de él en cada tarea o actividad y en qué grado. Esa es una de las herramientas, por lo menos en lo personal, que he ocupado demasiado. Es algo que yo siento que es básico en todo lo que es nuestra labor docente. ¿Sí? Y con esto resumimos mucho cada una de las actividades que se dejen. ¿Por qué? Porque ahí, independientemente del instrumento que tengamos que utilizar para evaluar, en una rúbrica tenemos, como bien lo dicen ahí, la doble entrada, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se solicita y qué es lo que se espera? Los grados de cumplimiento de de esos aspectos que se solicitan. Entonces, le sirve al alumno porque sabe exactamente qué es lo que se requiere. ¿Sí? Viene ahí una portada, debe de contener exactamente estos parámetros de la portada, una introducción de una cuartilla, o sea, viene muy explícito en caso de un trabajo, si es un mapa mental, mapa conceptual, a detalle, etcétera. Viene exactamente desglosado cada una de las partes de la evaluación, en este caso, del instrumento de evaluación, y el valor que tiene cada uno, y el grado de su cumplimiento, cuánto representa. ¿Sí? La portada son 2 puntos, si no está completa, medio punto menos o un punto menos, si no tiene introducción es un punto o un punto menos. Entonces ahí el alumno ya sabe qué es lo que tiene que cubrir y en caso de no cubrir uno de esos aspectos de la rúbrica, cuánto pierde de porcentaje de evaluación. Y también como docentes es una herramienta con la cual podemos ser más objetivos en la evaluación de cada uno de los instrumentos, porque ya tenemos muy definido cada parte del trabajo, qué valor tiene. Obviamente hay una parte donde viene el desarrollo contenido, que ese debemos hacer nosotros el análisis del contenido, pero nada más al estar completo su aspecto de análisis, ya sabemos qué valoración tiene, ¿no? Entonces, realmente, en lo particular, lo que son las rúbricas de evaluación es lo que tiene mucho mayor peso, ya que nos evita muchas confusiones y nos evita muchos problemas a la hora de estar realizando la evaluación y podemos hacer trabajos más objetivos. Sí, bueno, el tiempo es poco, me gustaría ahondar más en el tema, pero nos vemos en una siguiente sesión. Muchas gracias, que tengan buena tarde.